Muchas Buenas gracias. noches, Pase. doctor. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Hoy vamos a exponer sobre interpretación radiológica de la columna vertebral. Lamentablemente mi compañera no pudo conectarse. Ella tenía que iniciar, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir. Bueno, yo les voy a hablar sobre radiología de la columna vertebral mediante radiología simple. La radiología simple de la columna vertebral es uno de los métodos de estudio de mayor elección, debido a su mayor disponibilidad, a su bajo costo y a que es un proceso rápido. Nos ayuda a demostrar alteraciones óseas y también alteraciones articulares, pero también tenemos otros métodos de estudio, como la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear, que nos va a aportar una información más precisa. La TAC, o tomografía axial computarizada, tiene mayor sensibilidad a las estructuras óseas y la resonancia magnética nuclear a las partes blandas, a los ligamentos y a la médula. Recordando algo del último tema que avanzamos, traumatismo raquimedular, en todo paciente que llega con múltiples traumas o politraumatizado, presente o no déficit neurológico, se debe considerar una lesión vertebral. La lesión en la vértebra, en la columna vertebral, perdón, ocurre en mayor % o mayor probabilidad a nivel cervical, con un 55%. En otro 15% ocurre en la región torácica, en otro en la unión toracolumbar y en otro 15% en la unión lumbosacral. En la región cervical ocurre con mayor probabilidad debido a que esta es una región que se encuentra más expuesta ya que presenta mayor movilidad. En la región torácica es menor porque es una región que, bueno, tiene que cargar con más peso y además tiene un soporte adicional, perdón, que es la columna torácica. Y por esta razón voy a ahondar más en lo que es la región cervical. Antes de iniciar, bueno, mi compañera tenía que explicarle un poco más de la anatomía. Bueno, sabemos que nosotros que la columna vertebral está formada por 33 vértebras y está dividida en regiones, la región cervical, la torácica, la lumbar y la lumbosacral. Bueno, yo para iniciar con la columna cervical, voy a mencionarle algunas características comunes de las vértebras, que mi compañera tenía que mencionar, pero se los voy a mencionar. Una vértebra común presenta un cuerpo vertebral, presenta su apófisis espinosa, presenta su apófisis transversa, sus apófisis articulares superiores e inferiores, pedículo, lámina, ¿ya? Pero es importante resaltar algunas características de unas vértebras que son distintas. En la región cervical tenemos el atlas, tenemos el atlas, que es esta vértebra la primera vértebra cervical, tenemos el axis y la séptima vértebra cervical. En el atlas, como ustedes pueden observar en la imagen, no presenta un cuerpo vertebral y tampoco presenta una apófisis espinosa. Presenta dos arcos óseos, uno anterior y otro posterior, y sus masas bilaterales. En su arco anterior presenta un tubérculo anterior medio, y en la cara posterior de su arco anterior presenta una fosita para articularse con el diente del axis o apófisis odontoide. En su arco posterior también presenta un tubérculo posterior, y de sus masas laterales parten las apófisis transversas con su agujero transverso por donde discurre la arteria vertebral. En su cara superior presenta unas superficies articulares que son denominadas cavidades glenoideas, para articularse con los cóndilos del occipital. A nivel del axis, que es la segunda vértebra cervical, bueno, esta ya sí presenta un cuerpo vertebral, del cual por su cara superior van a ser la apófisis odontoide o diente del axis. Presenta una apófisis espinosa voluminosa, que va a terminar bifurcada. Y también apófisis transversa, su pedículo, su lámina. Y la séptima vértebra cervical, o también llamada vértebra prominente, se llama así porque su apófisis espinosa es voluminosa, incluso más que la del axis. Y además su agujero transverso su apófisis transversa no presenta un agujero transverso. Es importante recordar todas estas características
porque de esa forma nosotros lo vamos a mentalizar o plasmar en la radiografía. Ya. Pasando a la identificación radiológica, para iniciar con la región cervical, pues hay 3 proyecciones básicas: la anteroposterior o de frente, la lateral o de perfil, y la transoral o anteroposterior del axis. Para la realización de la técnica en proyección anteroposterior axial de la columna cervical, es importante la realización técnica porque una radiografía con una buena técnica y además de una interpretación minuciosa, nos pueden ayudar a detectar las lesiones inestables en la columna con mayor sensibilidad. Para hablar sobre la técnica en proyección anteroposterior, el paciente puede estar en decúbito supino o en posición erguida. Debemos alinear la columna en la línea medial o línea central del receptor de imagen y también con el rayo central. Debemos pedir al paciente que eleve ligeramente el mentón para que la mandíbula no se superponga sobre las demás vértebras. Solo se va a venir superponiéndose sobre la C1 y la C2. El rayo central incide con un ángulo de 15 a 20 grados en dirección cefálica. La distancia del tubo placa o de la fuente al receptor de imagen es aproximadamente 1 metro. Y durante la técnica se le pide al paciente que por favor suspenda la respiración. Para la realización de la técnica en proyección lateral, el paciente puede estar en posición erguida, lateral, con la columna cervical alineada con el receptor de imagen y centrada con el rayo central. De igual forma se le pide que eleve ligeramente el mentón para que el ángulo de la mandíbula no se superponga sobre las vértebras. Se debe pedir además que el paciente relaje ambos hombros por igual. Y esto es importante para que nos permita observar la vértebra C7 y la T1. En ocasiones el paciente, a pesar de que relaje los hombros, no se puede observar estas vértebras, y para esto se pide otra técnica que es la del nadador o método de twinning, que más adelante se los voy a mostrar. Pero también podemos ayudarnos con ciertos métodos, como por ejemplo darle un peso extra en las manos, o si no, pedirle que coloque sus brazos hacia atrás y nosotros traccionar hacia abajo y hacia atrás. La distancia de la fuente al receptor de imagen es aproximadamente 1,80 m. Es más alejada para que nos permita una mejor visualización de la C7. Y de igual forma se le pide al paciente que por favor suspenda la respiración durante la técnica. Para la técnica en proyección transoral o anteroposterior de la odontoide, el paciente puede estar en decúbito supino o en posición erguida. También la columna cervical debe estar centrada y alineada con la línea media del receptor de imagen y con el rayo central. Primero se debe ajustar la cabeza sin abrir la boca. Disculpe, ¿me están oyendo? No pregunte si me estaban oyendo. Perfectamente. Sí, Ok, se sigo. escucha. Ya, ok. Como venía diciendo, primero vamos a ajustar la cabeza con la boca cerrada, y luego antes de la exposición le pedimos que por favor abra la boca. Y la distancia a tubo placa es aproximadamente 1 metro, y de igual forma se le pide que suspenda la respiración durante la técnica. Existen también otras proyecciones, como las oblicuas, derecha o izquierda. Tenemos la del nadador, la que les hablé hace un momento, también llamada método de twinning. Esta proyección nos permite una mejor visualización de la región cervical baja y de la torácica alta, a nivel de la C7 específicamente. Y se le pide, como ven en la imagen, que el paciente eleve el brazo que está en contacto con el receptor de imagen y que flexione el codo. Y debemos igual alinear y centrar lo que es la columna cervical. Y el brazo contrario le pedimos que igual lo suelte lo más que pueda. Las pruebas funcionales o las pruebas dinámicas, tenemos la hiperflexión y tenemos la hiperextensión. Estas pruebas dinámicas las utilizamos para determinar la estabilidad de una fractura ya conocida, pero debemos recordar que estas proyecciones no se realizan en todos los pacientes. No podemos pedir al paciente bajo ninguna circunstancia que realice un movimiento del cuello, o sea, forzar su cuello hacia una posición que le provoque dolor. Y esta es la forma en cómo se ven radiográficamente, cómo se proyectan.
En la oblicua vamos a poder observar que vamos a ver los agujeros intervertebrales, que son los agujeros de conjunción, y aquí están las proyecciones dinámicas. Pasando a la interpretación radiológica de la columna cervical. La proyección lateral es la que mayor información nos aporta y por este hecho debemos interpretarla cuidadosamente. Para empezar debemos asegurarnos de visualizar todas las vértebras cervicales, también la base del cráneo y la primera torácica. Posteriormente a esto tenemos que hacer una lectura sistémica, y mejor si tiene un orden, para que así podamos nosotros evaluar, ¿no? Valorar todos los aspectos anatómicos. Y podemos utilizar una técnica, una mnemotecnia, que es el ABCS, traducido al inglés. El A significa alineación, B hueso, C cartílagos y espacios articulares, y S de parte blanda. Iniciando con la evaluación de la adecuación y la alineación. Para una correcta alineación, nosotros tenemos que trazar 3 líneas. La línea vertebral anterior, que sigue el trayecto de los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. La línea vertebral posterior, que sigue el borde posterior de los cuerpos vertebrales. La línea espinolaminar, que sigue o se traza, ¿no? entre la base de la apófisis espinosa y la lámina, y la línea espinosa posterior, que sigue el vértice de las apófisis espinosas. Estas líneas normalmente son como la observan, ¿no? Son continuas, son curvas, son lisas, no presentan ninguna interrupción, ni siquiera un desplazamiento. Cualquier pérdida de alineación en cualquiera de estas líneas nos puede hacer sospechar la posibilidad de una fractura o alguna alteración en algún ligamento. Debemos recordar también que en esta región normalmente presentamos nosotros una lordosis, y cualquier rectificación de la lordosis también nos debe hacer sospechar. Puede ser que el paciente haya estado en una mala posición. Otro dato radiográfico. El conocido o la sombra del grano de café, que es la que observan como oscuro, ¿no? Como café oscuro. Esto corresponde al arco anterior del atlas y es fácil identificarlo en la proyección lateral. Es importante también porque nos puede ayudar a identificar alguna lesión o algún trauma, alguna fractura, perdón, en la apófisis odontoide. Tiene la forma como una D mayúscula invertida y se encuentra en contacto con la apófisis odontoide. Hay un intervalo entre la apófisis odontoide y esta sombra de café o arco anterior del atlas, que es aproximadamente de 3 milímetros en los adultos y de 5 en los niños. Ya. En esta radiografía que vemos aquí, no sé si mío, aquí, podemos observar esta sombra de grano de café, y podemos observar la apófisis odontoide, el axis, y aquí está el intervalo que yo les hablaba, ¿no? También podemos usar una alineación a este nivel. Podemos seguir una alineación entre la cortical anterior de la apófisis odontoide con la cortical anterior del cuerpo del axis. Lo mismo con la cortical posterior de la odontoide y la cortical posterior del cuerpo del axis. Cualquier desplazamiento nos puede indicar de que hay una fractura a nivel de la odontoide. Y si en esta radiografía ustedes trazan una línea vertebral anterior, se van a poder dar cuenta de que no se encuentra continua, de que en este nivel, aproximadamente en la lumbar 5, hay un desplazamiento. Si este desplazamiento es igual a 3.5 milímetros o corresponde al 50% o menos de un cuerpo vertebral, podemos sospechar la posibilidad de una luxación facetaria unilateral. Pero si ustedes observan que la distancia de desplazamiento es mayor a 3.5 milímetros o mayor al 50% de un cuerpo vertebral, entonces podría hacernos sospechar la posibilidad de una luxación facetaria bilateral. Para evaluar el hueso, debemos examinar todas las vértebras, una por una, de anterior a posterior.
¿no? Debemos evaluar la forma, el tamaño, la densidad y la textura. En sentido cráneo-caudal, normalmente las vértebras presentan un ligero aumento, pero es casi imperceptible. Tienen una forma, pueden ser cuadrilátera o rectangular. La densidad y la textura en todas las vértebras habitualmente son homogéneas. Debemos además evaluar las facetas articulares y la apófisis espinosa. Si ustedes observan en esta radiografía, en estos cuerpos vertebrales, ahorita les apunto, en estos cuerpos vertebrales vamos a poder observar que pierde el contorno cuadrado normal, ¿no? O rectangular, como ustedes lo vean. Y además pierde, bueno, la altura. Tiene como que es una apariencia similar a una cuña, ¿no? Entonces podemos sospechar la posibilidad de una fractura por compresión. En esta otra radiografía, si ustedes observan, puede verse como una anchura del cuerpo vertebral en sentido transversal, ¿no? Anteroposterior. Y si observamos mejor, podemos observar también una fractura a nivel del cuerpo del axis. Este lo denominan como signo de la C2 gorda. Y en esta otra radiografía, que es similar a la anterior que ya mostré, si trazamos una línea vertebral anterior, también se encuentra discontinua a este nivel de la lumbar 5, más o menos 6, ¿no? Hay un desplazamiento y podemos observar que hay como más o menos aproximadamente 3.5 milímetros de desplazamiento. Así que podemos sospechar de una luxación facetaria unilateral. También observamos que hay un salto, ¿no? El salto de una faceta respecto a una faceta inferior. Ya pasando a los cartílagos y articulaciones. Normalmente los cartílagos y los discos intervertebrales son radiotransparentes, pero en este punto podemos evaluar la altura de los discos intervertebrales, los espacios, ¿no? De los discos intervertebrales, que normalmente, si bien presentan un ligero aumento en sentido craneocaudal, y de igual forma es casi imperceptible y son similares entre los espacios contiguos o adyacentes. Para la parte de los tejidos blandos, la S de tejidos blandos, debemos examinar los espacios prevertebrales. Hay criterios de normalidad. Tenemos el espacio prevertebral aquí, el espacio retrofaringeo, que va aproximadamente de la C1 a la C4. Normalmente presenta una anchura de 7 milímetros, que corresponde aproximadamente al 30% de la anchura de un cuerpo vertebral. Y el espacio retrotraqueal, este normalmente presenta, que va desde la C5 a la C7, y presenta una anchura de 22 milímetros, aproximadamente al 100% de anchura de un cuerpo vertebral. Además, también tenemos que examinar la distancia entre las apófisis espinosas, que generalmente son similares, pero cierto distanciamiento entre estos espacios nos puede hacer sospechar de que hay una lesión a nivel del ligamento interespinoso. Para la proyección anteroposterior, primero debemos evaluar o visualizar o asegurarnos de visualizar todos los cuerpos vertebrales, desde la C3 hasta la T2, porque recordemos que la mandíbula se superpone sobre la C1 y la C2. Y siguiendo con la lectura sistémica, con la misma regla mnemotécnica, empezamos a evaluar la alineación de los cuerpos vertebrales. Vamos a poder observar una línea central. Aquí no vamos a poder observar las curvas, sino una línea central que sigue el trayecto de las apófisis espinosas. En cuanto a los huesos, de la misma forma vamos a evaluar la forma, el tamaño, además ya no solo el cuerpo vertebral, sino también que vamos a poder observar las apófisis transversas, los pedículos, las apófisis articulares superiores. En cuanto a los espacios articulares, y bueno, podemos observar más que todo en las partes blandas, no tanto en los espacios articulares, sino en las partes blandas, podemos observar el espacio de los discos intervertebrales. También podríamos observar una distancia entre las apófisis espinosas. Si ustedes observan, aquí también podemos observar las apófisis espinosas. Tenemos que evaluar que generalmente entre ellas el espacio que las separa es similar. Para evaluar la regla mnemotécnica, que ya lo venía explicando hace un momento,
vamos a observar la alineación de las apófisis espinosas, que es central. Vamos a evaluar lo que ya les comenté, el tamaño, la forma, la densidad, la textura. Y evaluando los cartílagos, pues ya le había dicho, ¿no? El espacio que separa entre las apófisis espinosas es lo que vamos a poder observar, y también el espacio de los discos intervertebrales, porque los cartílagos y los discos intervertebrales son radiotransparentes. Pasando a la proyección transoral o anteroposterior de la odontoide. Esta nos ayuda a visualizar específicamente en la articulación, ¿no? Entre la C1 y la C2, es decir, el atlas y el axis. Debemos primero visualizar la apófisis odontoide, su cuerpo, su cuello y su base que está unido al cuerpo del axis. Y además también visualizar lo que son las masas laterales del atlas. Siguiendo con la lectura, vamos a evaluar ciertos puntos, como la alineación que presentan las masas laterales, de la C1 y la C2. Tienen que estar alineados. Los huesos, la forma, el tamaño, ¿no? La forma típica que presenta, la densidad y la textura. Vamos a poder observar la apófisis odontoide, la apófisis espinosa, que es bifurcada. En la región cervical, las apófisis espinosas son bifurcadas, a diferencia de las otras regiones, que son unituberculares. También vamos a poder evaluar el espacio que existe entre la apófisis odontoide y la masa lateral del atlas, que generalmente en ambos lados son iguales. En esta radiografía que vamos a observar aquí, podemos observar cómo hay un aumento de la distancia entre la apófisis odontoide y la masa lateral derecha a nivel del atlas, perdón, ¿no? Y esto, si hacemos una alineación entre las masas laterales, pues está alineado. Entonces nos puede hacer sospechar de que el paciente haya girado. Y hacia el lado donde haya girado, hay una magnificación, y es por eso que se observa este aumento del espacio, de la distancia entre la apófisis odontoide y la masa lateral. En esta otra imagen, podemos observar que hay una pérdida de la alineación entre las masas laterales, lo cual también nos debe hacer sospechar puede ser una fractura o una subluxación. Y en esta otra radiografía abajo, podríamos interpretar que hay una fractura a nivel de la apófisis odontoide. Pero si ustedes observan bien, vendría siendo la superposición de los incisivos mediales. En realidad es el espacio que separa a los incisivos mediales. Y ya pasando a la columna torácica, algunos recuerdos anatómicos. Ya esta región ya se articulan con las costillas. Entonces, en el cuerpo vertebral, que tiene forma cilíndrica, y un agujero también en forma circular, en el ángulo que forma entre la cara lateral y la cara posterior vamos a poder observar las fositas costales superior e inferior para articularse con la cabeza de las costillas. También vamos a poder observar que presenta en sus apófisis transversas otra fosita costal que es para el tubérculo de la costilla. Y sus apófisis espinosas ya no son bífidas, de hecho terminan es unitubercular y se dirige hacia abajo y hacia atrás. Pasando a la identificación radiológica de la columna torácica, tenemos dos proyecciones. Dos proyecciones básicas, porque también tenemos las oblicuas. Tenemos la anteroposterior o de frente y la lateral o de perfil. Para la realización de la técnica en proyección anteroposterior, el paciente se puede encontrar en decúbito supino o en posición erguida. De igual forma tenemos que alinear la columna torácica en esta región, ¿no? Y centrarla en la línea media del receptor de imagen y con el rayo central. El rayo central ya incide a nivel de la T7 perpendicular al chasis. La distancia de la fuente del receptor de imagen o tubo placa es de aproximadamente 1 metro, y de igual forma se le pide al paciente que suspenda la respiración durante la exposición. Para la realización de la técnica de proyección lateral, el paciente se encuentra en decúbito lateral, con las caderas y las rodillas flexionadas. Le pedimos que por favor coloque sus brazos delante, ¿no? Que levante los brazos y que flexione los codos. Y debemos alinear y centrar el plano medio sagital con la línea central. También podemos colocar un apoyo debajo de la cintura para que
la columna esté alineada y se encuentre paralela al tablero. La distancia del puente al receptor de imagen es aproximadamente igual a 1 metro, y de igual forma se le pide al paciente que suspenda la respiración durante la técnica. Ya pasando a la interpretación de la proyección anteroposterior. Primero tenemos que visualizar, asegurarnos de visualizar los cuerpos vertebrales de todas las vértebras torácicas, es decir, de las 12 vértebras torácicas. Además, que ya en esta proyección vemos también las apófisis transversas, los pedículos y las carillas articulares superiores en ocasiones. Y para pasar a la lectura sistemática, tenemos que verificar, ¿no?, la alineación de los cuerpos vertebrales, la forma, el tamaño, que ya a este nivel presentan un mayor tamaño. También la altura de los discos intervertebrales y la posición central de la apófisis espinosa, que nos va a poder hacer trazar una línea central. En esta imagen, en esta radiografía, podemos observar que, bueno, normalmente en el lado izquierdo se puede observar una línea paraespinal izquierda. Y esto se provoca interfase de las partes blandas con el pulmón adyacente, que es normal, que está conectada o en íntimo contacto con las partes laterales de los cuerpos vertebrales. Pero no lo vamos a poder observar en el lado derecho. En ocasiones, cuando hay trauma, hay una fractura de algún cuerpo vertebral, como en este dibujito, va a provocar un hematoma que va a provocar un abultamiento de esta línea paraespinal izquierda, lo cual también va a provocar que haya la aparición, como en esta radiografía, que está al lado, la aparición y el abultamiento de la línea paraespinal derecha. Pasando ya a la proyección lateral, a la hora de interpretar también tenemos que asegurarnos de visualizar los 12 cuerpos torácicos y ya también los agujeros intervertebrales. Para la lectura se realiza igual que en la columna lumbar, más adelante lo vamos a observar. Vamos a visualizar, tenemos que evaluar, la alineación de los cuerpos, la angulación de la columna, que a este nivel la región torácica presenta una cifosis. Tenemos que evaluar los contornos de los cuerpos vertebrales, la forma, la presencia de los discos intervertebrales, evaluando el espacio de los discos intervertebrales. Y también podemos evaluar si hay invasión del cuerpo dentro del canal, como sucede en algunas fracturas, por alguna fragmentación del hueso. En esta radiografía, si bien observan a nivel aproximadamente la T11 y la T12, hay un aplanamiento de los cuerpos vertebrales. No se ve como que de forma acuñada, no planas. Entonces nos puede hacer sospechar igual de una fractura por compresión o en aquellos pacientes de edad avanzada, ¿no?, que presentan dolor intenso en la espalda. Pasando a la columna lumbar, características anatómicas, el cuerpo es más grande que en todas las anteriores regiones, y tiene forma reniforme, es decir, como un riñón, con su diámetro transversal mayor que un diámetro anteroposterior. Su agujero vertebral es de forma triangular con su base anterior, y sus apófisis transversas son más estrechas y terminan en su extremo afiladas. Y su apófisis espinosa es como cuadrangular, pero es dirigida hacia atrás posteriormente en sentido, ¿no?, y no como en la columna torácica, que es hacia abajo y hacia atrás, en el sentido horizontal. Y pasando a la identificación radiológica de la columna lumbar, igual tenemos dos proyecciones básicas, que es la anteroposterior o de frente y la lateral o de perfil. Para la realización de la técnica en proyección anteroposterior, el paciente puede encontrarse en decúbito supino o en posición erguida. El rayo central incide a nivel de la lumbar 3, y para esto nosotros podemos ubicar primero la cresta. Si bien nosotros no lo vamos a hacer, lo hacen los técnicos, radiólogos, pero igual es importante saber. Incide a nivel de la lumbar 3, y para esto podemos identificar primero la cresta y subir unos 2,5 centímetros, y en el punto que se entrecruza con la línea medio sagital es donde incide el rayo.
La distancia de la fuente al receptor de imagen es aproximadamente 1 metro, y de igual forma tenemos que pedirle al paciente que suspenda la respiración durante la técnica. Para la realización de la técnica en proyección lateral, el paciente se encuentra en decúbito lateral, se debe pedir que flexione las caderas y las rodillas, y también los brazos, que los eleve y flexione los codos. El rayo central incide o cae sobre la lumbar 3, y para esto de igual forma ubicamos la cresta y subimos 2,5 centímetros aproximadamente. La distancia de la fuente al receptor de imagen es aproximadamente 1 metro, y de igual forma se le pide al paciente que suspenda la respiración durante la exposición. Para procesar ya la interpretación radiológica de la columna lumbar es casi igual que en la columna torácica. Debemos evaluar, pero en este sector debemos evaluar, visualizar, ¿no? Todos los cuerpos vertebrales y todas las lumbares, de la lumbar 1 hasta la lumbar 5. Incluso podemos evaluar, visualizar la T12 y también la sacra 1, ¿no? La primera vertebral sacra. Pasando a la lectura sistemática, vamos a evaluar la alineación de los cuerpos, que como les dije son más grandes en esta región. También ver la simetría de los pedículos, el contorno de los cuerpos, el tamaño, la densidad, la textura, la altura de los discos intervertebrales y la posición central de las apófisis espinosas. Algunos refieren ver la cara de un búho, que estaría formada los pedículos por los ojos, el contorno de la cara por el cuerpo, ¿no? El contorno del cuerpo, y su pico por las apófisis espinosas. En esta radiografía podemos observar una fractura a nivel de la lumbar, en la segunda vértebra lumbar, en la tercera y en la cuarta. Bueno, lo identificamos pues porque ya no está articulada con las costillas, ¿no? Entonces por ese sentido nos ubicamos en qué lumbar estamos. Una fractura a nivel de la apófisis transversa nos debe hacer sospechar de una lesión más grave más abajo, ¿no? En la región lumbosacra. Para ya interpretar la proyección lateral, de igual forma debemos visualizar todos los cuerpos vertebrales, desde la lumbar 1 hasta la lumbar 5, y también los agujeros intervertebrales. Y debemos proseguir con evaluar la alineación de los cuerpos, la angulación de la columna, que en esta región ya es una lordosis, al igual que en la cervical. El contorno de los cuerpos, el tamaño, la densidad, la textura. Es importante evaluar esto porque tenemos también alteraciones por procesos degenerativos, ¿no? Así que nos tiene que también orientar una radiografía. También la presencia de los discos intervertebrales, evaluando el espacio que hay entre estos discos, que son similares entre los espacios adyacentes. Y la invasión del cuerpo dentro del canal, si es que hubiera también una fractura por compresión y pudiera ocasionar una fragmentación del hueso. En esta radiografía, precisamente es lo que les hablaba, el hueso aparece como una forma acuñada y nos puede hacer sospechar de que ha habido una fractura por compresión. En esta otra radiografía igual es igual, solo que hay una fragmentación a nivel del hueso, que puede provocar que estos huesos entren, ¿no? al canal y provocar alguna lesión a nivel de la médula espinal. Recordemos que es importante evaluar todo esto en este sector a nivel cervical, porque alguna lesión de la médula espinal a este nivel pues no puede causar una cuadriplegia. También tenemos otro examen, ¿no? Como la tomografía axial computarizada, que nos aporta una información más precisa, ¿no? Y más que todo de las estructuras óseas. En una proyección oblicua, algunos refieren ver, ¿no? No, y de hecho se tiene que ver, porque dicen que con una posición oblicua adecuada se va a poder observar un perrito terrier escocés, que estaría formada por su boca, por la apófisis transversa, los ojos serían los pedículos, las orejitas vendrían siendo los apófisis articulares superiores, perdón. La patita vendría siendo la apófisis articular inferior, el cuerpo correspondería a la lámina,
Su colita sería la apófisis espinosa y su pata trasera vendría siendo el proceso articular inferior, pero contralateral. Y ya para explicar el último segmento, el sacrococcigio. Estos son dos huesos, ¿no? El sacro es un hueso que se encuentra unido o fusionado por 5 vértebras sacras. En el punto de unión de estas vértebras vamos a poder observar las líneas transversales. En la cara anterior vamos a poder observar los agujeros sacros anteriores, que es lo que vamos a observar en la radiografía, las alas del sacro, el promontorio. En sus caras laterales, perdón, vamos a poder observar la cara auricular, ¿no? La carilla auricular para articularse con el hueso coxalo ilíaco. Y el coxis es un hueso pequeño que se encuentra fusionado por 4 a 6 vértebras atrofiadas. Pasando a la identificación radiológica, tenemos igual dos proyecciones, una anteroposterior o de frente, una lateral o de perfil. Para la realización de la técnica en proyección anteroposterior, el paciente se encuentra en decúbito supino, podemos colocar un apoyo debajo de la rodilla, debemos alinear de igual forma el plano medio sagital en la línea central del receptor de imagen, y el radio central incide, si es un anteroposterior de sacro, incide en unos 15 grados en dirección cefálica. Y si es una anteroposterior de coxis, incide en 10 grados en dirección caudal. La distancia del tubo placa es de aproximadamente igual a 1 metro y se le pide al paciente que suspenda la respiración durante la técnica. Para la proyección lateral, el paciente se encuentra en decúbito lateral, con las caderas y rodillas flexionadas, con los brazos colocados hacia adelante, ¿no? Con los codos flexionados. Debemos centrar el sacro o el coxis en el radio central y en la línea central del receptor de imagen, a través de la línea medio axilar, ¿no? Y el radio central, si es una lateral del sacro, primero tenemos que identificar la espina ilíaca anterosuperior y recorrer unos 8 a 10 centímetros posterior. Vamos a poder encontrar el sacro, aquí, perdón, este es el punto por donde incide el radio central. Y si se trata de una lateral del coxis, de igual forma ubicamos la espina ilíaca anterosuperior y recorremos unos 8 a 10 centímetros posterior y bajamos unos 5 centímetros inferior, y ese es el punto por donde incide el radio central. La distancia tuboplaca o de la fuente del receptor de imagen es aproximadamente 1 metro, y de igual forma se le pide al paciente que suspenda la respiración durante la técnica. Vamos a proceder a la interpretación de la proyección anteroposterior. Primero tenemos que visualizar el sacro, ¿no? En toda su extensión, el hueso sacro, porque vamos a interpretar el sacro, la proyección anteroposterior del sacro. El hueso en toda su extensión, tenemos que verificar que no haya ninguna rotación y que se pueda observar, ¿no? Todas sus estructuras anatómicas. Debemos identificar, primero evaluar lo que es el anillo pélvico principal, que estaría formado por el hueso sacro, los huesos coxales o ilíacos, la articulación sacroiliaca y la sínfisis del pubis. Evaluar también las articulaciones sacroiliacas, que deben presentar la misma anchura en ambos lados, deben ser similares o iguales. Y también identificar los agujeros sacros anteriores. Su techo de este agujero sacro anterior es lo que vendría a llamarse línea arqueada. Y estas líneas arqueadas deben ser lisas, continuas, sin ninguna interrupción. Una fuente de error pasa que a veces se pasan desapercibidas las fracturas a nivel del sacro o a nivel de la articulación sacroiliaca. Puede ser por una rotación del paciente. No, recuerda que no tiene que haber una rotación. O también por gas intestinal superpuesto. Esto es lo que les comenté hace un momento, de que los agujeros sacros anteriores, el techo se los denomina como líneas arqueadas, que deben ser lisas y continuas. Y esta es la anchura, ¿no?, que presenta la articulación sacroiliaca, que deben ser en ambos lados iguales o similares. Y en esta radiografía vamos a poder observar que se encuentra interrumpida, ¿no? Esta línea arqueada se encuentra interrumpida, y si observamos, pues hay una fractura a nivel del ala del sacro. Eso sería.
¿Terminaste? Sí, doctor. Sí. Carla, Esta ha mi sido compañera, una... doctor. perfecto. ¿Hay alguien más que vaya a dar añadir algo de tu grupo? Sí, doctor, faltan exponer mis compañeros. Muy bien, Carla. Me encantó tu exposición, muy práctica. Creo que ya sabes cuál va a ser tu especialidad. Me gustó mucho. Creo que van delineando, cuando somos estudiantes, vamos delineando hacia el punto donde nosotros queremos estar. No sé si te gusta, pero para mí que lo hiciste muy bien, muy entendible, de un nivel muy alto, querida hija. Felicidades, de verdad, me agradó mucho. Y no lo pienses mucho. Puedes ser una gran radióloga, ¿está bien? Felicidades. Gracias, doctor. Continúe, mi hija. ¿Me escuchan para poder empezar? Sí, se escucha. Ya empiezo. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar de tipos específicos de lesiones de la columna vertebral. Entre estas encontramos fracturas de la columna cervical. Las fracturas de la columna cervical pueden ser el resultado de la combinación de los siguientes mecanismos de lesión, como puede ser una carga axial, una flexión, una extensión, una rotación, una flexión lateral o una distracción. Entre las más importantes tenemos la dislocación atlanto-occipital, que es una lesión poco frecuente. La mayoría se debe por accidentes de tránsito, ya sea por choques o desaceleraciones. El mecanismo es, se produce una ruptura de la membrana tectoria y los ligamentos alares por una hiperextensión forzada. En el cuadro clínico encontramos un estado neurológico intacto con dolor agudo occipito cerebral. Puede existir una cuadriplegia, una tetraplegia, existe apnea, hipotensión arterial, pérdida, parálisis de los nervios craneales 6, 9 y 12, síndrome de Brown-Séquard y síntomas vasculares por la compresión de las arterias vertebrales. Encontramos una clasificación, que es la clasificación de Trainellis. Esta se divide en 3 tipos. La de tipo 1 existe un desplazamiento anterior. Esta clasificación se basa en la dirección del desplazamiento del occipital sobre el atlas y el axis. En la de tipo 1 existe un desplazamiento anterior del occipital sobre el atlas, afecta a los ligamentos mayores. En la de tipo 2 existe el desplazamiento vertical. Esta a su vez se divide en 2A y 2B. En la de tipo 2A existe la distracción vertical entre el occipital y el atlas. Y en la de 2B la distracción vertical entre el atlas y el axis. En este tipo de lesión tipo 2 existe ruptura de todos los ligamentos restrictores atlanto-occipitales. Va a fallar la membrana tectoria y los ligamentos alares. Y aparte en el de tipo 2B va a haber lesión del ligamento transverso. Esto se produce cuando el espacio predental, que es el que está en círculo amarillo, es mayor a 7 milímetros y normalmente es menor a 3. Y en la de tipo 3 existe desplazamiento posterior del occipital sobre el atlas. Los signos imagenológicos de mayor importancia están edema prevertebral a nivel de C2 mayor a 4 milímetros, la distancia entre el bastión, que es la parte anterior, que se encuentra en la parte anterior del agujero magno. La distancia entre el bastión y el ápex odontoideo es mayor a 5 milímetros. La línea de Wackenheim no se proyecta tangencialmente a la odontoides. Esta línea, como ven con la flecha amarilla, es una línea que se traza desde la superficie dorsal del clivus y que debe pasar tangente al proceso
debe pasar tangentemente posterior al proceso odontoideo. Los mastoides no se proyectan sobre la mitad posterior del diente y el índice de Power es mayor a 1. Normalmente es de 0,77 a 1. Entre las fracturas del axis, estas corresponden al 5% de las fracturas a nivel cervical. Encontramos entre las más importantes la fractura de Jefferson o fractura por estallido, que es la compresión axial del cráneo sobre el axis. Se produce una ruptura del arco anterior, posterior y desplazamiento lateral de los fragmentos, como se ve en la imagen. No se presenta daño neurológico. El espacio atlantoaxial lateral es mayor a 7 milímetros, como ven en la flecha amarilla, normalmente es de 2 a 3. El tratamiento es inmovilización con un halo chaleco durante 16 semanas. La proyección que es más utilizada en este tipo de fractura es la de boca abierta. Luego encontramos la subluxación rotatoria en C1. Esta se produce mayormente en niños. Las causas pueden ser congénitas, traumáticas, inflamatorias, neurológicas, oculares, vestibulares y iatrogénicas. Existe dolor en cuello, hay rotación limitada y tortícolis. El tratamiento es, si la evolución es menor a 1 semana, es inmovilización con collar cervical y analgésicos. Y si no ocurriera la reducción espontánea, se procede a una tracción cefálica con relajantes musculares y analgésicos. En la evolución mayor a 1 semana se procede a una tracción cefálica más relajantes musculares y analgésicos y posteriormente un halo chaleco durante 12 semanas. Y si la evolución es mayor a 3 semanas, si no se logra una reducción cerrada, se procede a una reducción bajo sedación y solo como última opción una fusión quirúrgica. Esta presenta una clasificación, la clasificación de Fielding y Hauskin. En la de tipo 1 existe una subluxación rotatoria sin desplazamiento anteroposterior. En la de tipo 2 existe subluxación rotatoria con desplazamiento anterior de 3 a 5 milímetros. En la de tipo 3 existe subluxación rotatoria con desplazamiento anterior mayor a 5 milímetros. Y en la de tipo 4 va a existir una subluxación rotatoria con desplazamiento posterior. En la imagen de lado podemos ver, es una TAC. En las flechas amarillas existe una disociación de la articulación atlantoaxoidea. Se puede ver un desplazamiento de la apófisis odontoides hacia la izquierda de la línea media. Luego encontramos las fracturas del axis, que corresponden al 18% de las fracturas a nivel cervical. Entre las más importantes está la fractura de Hagman o del ahorcado, que es una fractura en ambos pedículos. El mecanismo de lesión es una hiperextensión del cuello y cara axial sobre C2. Entre las causas están caídas, accidentes de autos. Existe daño neurológico entre el 5 y 15%. El tratamiento ortopédico consiste en un halo chaleco o un collar cervical, y quirúrgico es una artrodesis entre C2 y C3 o solamente entre C2, y la consolidación es de 8 a 12 semanas. Este igual presenta una clasificación. La de tipo 1 la fractura es perpendicular. La dislocación es menor a 3 milímetros y no existe angulación. En la de tipo 2 es perpendicular con dislocación mayor a 3 milímetros y existe angulación con compromiso de discos intervertebrales entre C2 y C3. Y en la de tipo 3 existe dislocación mayor a 6 milímetros y el arco posterior está flotante. Luego encontramos las fracturas del proceso odontoideo. El 60% de las fracturas en C2 el proceso odontoideo se encuentra fijado por el ligamento transverso. El mecanismo de lesión es una flexión más rotación o una extensión más rotación. El tiempo de consolidación es de 12 a 16 semanas y el tratamiento es ortopédico, consiste en un halo de tracción
o puede ser quirúrgico, una artrodesis, un circlaje o tornillo odontoideo. Este igual presenta una clasificación, la clasificación de Anderson y Alonso. En la de tipo 1, que corresponde al 2%, la fractura es a nivel de la punta del odontoides, es poco frecuente y son estables. En las de tipo 2, del 50 al 75% de los casos, la fractura es a través de la base y es más común en niños menores a 6 años y es inestable. Y en la de tipo 3, del 15 al 25%, la fractura es en la base y se extiende oblicuamente hacia el cuerpo del axis y son estables. Luego encontramos las fracturas y dislocaciones de C3 a C7, que corresponden al 80% de las fracturas a nivel cervical. En esta región se presenta más del 65% de las fracturas entre C6 y C7, y el 75% de las dislocaciones van a estar entre C5 y C6 y entre C6 y C7. El mecanismo de lesión va a ser una flexión más compresión o una flexión más disrupción, una hiperextensión más compresión, una hiperextensión disruptiva, una rotación o una compresión axial. Entre las más importantes están la fractura del hundimiento anterior. En este va a existir un acuñamiento anterior del cuerpo vertebral. No compromete el muro posterior y no genera daño neurológico. Luego están las fracturas conminutas. Los fragmentos óseos pueden causar lesiones nerviosas en el 50% de los casos. El tratamiento es ortopédico en algunos casos, y cuando existe trastornos neurológicos, se procede a una descompresión más una estabilización quirúrgica. Luego encontramos la fractura de teardrop, que es una fractura del ángulo anterior por compresión de la columna en flexión. Existe protrusión del muro posterior, lesión de disco, va a haber lesión posterior de ligamentos articulares e interespinosos, y la estabilización quirúrgica consiste en una artrodesis. Luego encontramos las fracturas en C3 o fracturas en lágrima, como pueden ver con lo que está con la flechita amarilla. El mecanismo es una flexión más una compresión vertical. Está asociada con lesión de médula espinal. El fragmento en lágrimas se aprecia anteriormente en la flecha. Posteriormente se observa una disrupción de la línea vertebral posterior. Luego encontramos las fracturas en libro abierto o por una hiperextensión más espondilosis, que es la ampliación del espacio de disco entre C5 y C6 en la parte anterior, y va a existir estrechamiento en la parte posterior. Eso sería todo, doctor. Muy bien, felicidades. Sigamos, ¿hay más? Una más, doctor. Perfecto. No, tranquila. Está muy interesante. Bien, buenas noches, doctor, compañero. Continuando entonces, vamos a enfatizar a todo lo que ya anteriormente han mencionado mis compañeras, ¿no? Tocando este punto, ¿no? Que la inmovilización de la columna es una prioridad, el estudio radiológico no. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar y a considerar? Que primero debemos analizar la situación en la que se encuentra el paciente o en la que encontremos al paciente. Entonces, si está en riesgo o hay una fractura en este caso, entonces hay que considerar utilizar un collarín para prevenir las futuras lesiones que puedan complicarse a raíz de una compresión más a nivel de la médula, ¿no? Y complicar su situación. El estudio radiológico, que es uno de los primeros que se debe utilizar, entonces, puede, en todo caso, ya llegando al lugar, entonces poder realizarse, pero priorizar la vida, ¿no? En esta imagen, igual les enfoca a que primero es la vida, entonces conservar la vida y luego ya vienen los demás estudios que se pueda realizar. Entonces, también enfocado en lo que los pasos que se deben tomar en cuenta, entonces se debe realizar
un estudio adecuado, ¿no? Una correcta interpretación con los puntos que se ha tocado, ¿no? De la eliminación, la morfología de los huesos, las partes blandas, entonces todo ello, entonces esa evaluación sistemática se la debe hacer correctamente. Entre los primeros exámenes, entonces, la radiografía simple, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Cuando se aplican cada uno, entonces, la primera que le hemos dicho es la radiografía simple. Ahora la tomografía se aplicará cuando queramos definir o no se pueda observar bien por la radiografía simple, entonces se toma esta, ¿no? Entonces, cuando no se puede enfocar bien. Y la resonancia magnética cuando hay una lesión de partes blandas o hay compromiso de los ligamentos también, ¿no? Esto también se toma en cuenta de que el examen en sí debe considerar mucho también la clínica. Entonces, ¿hay dolor? ¿No hay dolor? Entonces, ¿hay impotencia funcional? ¿Hay deformación? ¿Aumento de volumen? ¿Hay equimosis? ¿Hay crepitación? Entonces, son algunas situaciones que se pueden observar en el momento del trauma, ¿no? Entonces, esto igual, ¿no? Para caracterizar, si la letra pequeña fuera más grande, entonces leeríamos más y nos engañaríamos menos. Entonces, si tenemos dudas, entonces hay que corroborar en este caso, ¿no? Entonces, con los estudios más especializados que hemos mencionado de la tomografía y la resonancia. Esto ya lo tocó en parte de mi compañera también, entonces de las fracturas y las luxaciones a nivel de la C3 y la C7, esto lo vamos a pasar más rápido. Al igual, ¿no? Que se dice que las mayores lesiones se dan a nivel de la C1 y C2, ¿no? Y las posteriores vienen a ser la C5 y la C6. La C3 por ende está en el medio, entonces esta es la que sufre menos lesión, ¿no? Y las fracturas que decíamos en los adultos se dan mayormente a nivel de C5 y las subluxaciones se dan a nivel de C5 y C6. La subluxación, recordemos que viene a ser el desplazamiento articular, entonces que puede provocar, ¿no? Ahora, ¿a qué nivel se dan las lesiones? Decíamos anatómicamente entonces que el cuerpo vertebral está dividido en 3 segmentos, que vienen a ser la columna anterior, la media y la posterior. Entonces, generalmente las fracturas se dan a nivel del cuerpo vertebral, que puede ser anterior y medio, ¿no? Que puede estar con o sin luxación. Y estos a su vez pueden provocar lesiones neurológicas, dependiendo del tipo de mecanismo que se haya dado a la lesión, ¿no? Entonces, y pueden dar lugar, que bien lo decía mi compañera también, luxaciones facetarias. Las luxaciones facetarias, entonces, que pueden ser monofacetarias o también bifacetarias, dependiendo. Ya lo caracterizaba mi compañera, que es, si hablamos de más del 50% del cuerpo vertebral, entonces hablamos de bifacetaria. Pero si es solamente de 3 milímetros o 3.5, entonces hablamos de una monofacetaria, ¿ya? Entonces, los mecanismos que se dan a este nivel son la hiperflexión, que es el mayor de los casos, la hiperextensión y la rotación. En la gráfica igual lo pueden ver, ¿no? Está pequeño, pero se puede denotar, ¿no? Que está la columna dividida en 3 segmentos, que es la anterior, la media y la posterior. La posterior, ¿no? Que caracteriza a las apófisis espinosas, ¿no? Los ligamentos, entonces los ligamentos que están correspondiendo a la parte posterior. La hiperflexión, ¿no? Entonces vamos con este mecanismo, el primer mecanismo que se encontraba en mayor proporción, que viene a ser la ruptura del ligamento anterior, que viene a ser, es perpendicular, que viene de arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde lo encontramos o en qué situaciones se dan? En situaciones, por ejemplo, de caídas, ¿no? Puede ser de un precipicio, o en este caso, como en la gráfica, cuando nos tiramos, por decirlo así, o un sarpullido en fosas poco profundas, ¿no? Entonces, el mecanismo es una hiperflexión, entonces es una flexión aguda, y esta puede ser inestable. ¿Cuándo se dice inestable?
Se dice inestable cuando hay un compromiso neurológico o también se denomina cuando hay afectación de dos columnas, que puede ser la posterior y la media, ¿no? Entonces se puede considerar en este caso inestable. Dentro de las fracturas por hundimiento anterior, entonces tenemos el acuñamiento, el hundimiento anterior, entonces tenemos por acuñamiento anterior del cuerpo vertebral. Si se fijan en la gráfica, entonces tenemos ahí en el cuerpo anterior lo que viene a ser el hundimiento, ¿no? Entonces, porque solamente está comprometido la columna anterior, entonces no hay un compromiso de la médula, ¿no? Entonces se considera estable. La coninuta, entonces, como su nombre dice, entonces hay una fragmentación ósea que puede llegar a comprometer la médula y por ende producir lesiones neurológicas. El mencionado teardrop, que es el que mayormente se da, ¿no? La fractura en lágrima, es conocida como fractura en lágrima, su traducción es de inglés, entonces, que se da en el ángulo anterior por una compresión aguda y una flexión forzada. Entonces, este igual puede considerarse como severa e inestable porque también hay un compromiso de los ligamentos. Entonces, si hay ligamentos comprometidos, entonces podemos pedir también una resonancia, ¿no? Si estamos dudando de ese tipo de lesión. El teardrop, entonces tenemos aquí, si se fijan en la gráfica, en la C6, entonces, como dice, es una gota de lágrima, ¿no? Entonces, una lágrima, entonces ahí lo tienen el fragmento óseo de la columna anterior. La fractura del paleador de arena, entonces, o paleador de arcilla, la literatura igual lo marca, esta se da por cuando existe un esfuerzo físico excesivo por encima de los hombros, entonces ahí puede haber una lesión. Entonces tenemos una fractura de la apófisis espinosa. Fíjense la gráfica, entonces tenemos ahí una lesión a ese nivel, entonces C6 y C7 están comprometidos. Puede ser estable, ¿por qué? Porque no compromete, en este caso hemos dicho que es inestable cuando comprometen dos columnas y no hay lesión de ligamento, entonces es más, se puede considerar estable, ¿no? El otro mecanismo es la hiperextensión. Esto se da por una fuerza que viene en general por detrás, en este caso los accidentes de automóvil, ¿no? Y como un contragolpe, entonces primero hay una flexión y luego hay una hiperextensión. Entonces, este es conocido también como whiplash o latigazo también, ¿ya? Entonces, hay un compromiso en este caso también de las partes blandas del cuello, también así del ligamento vertebral anterior. Recordemos nuevamente entonces que podemos pedir en este caso una resonancia magnética. Las otras son las fracturas de la columna torácica T1 hasta T10. El mecanismo de producción, entonces tenemos la más conocida, son las lesiones en cuña por compresión anterior, que bien lo mencionaba igual nuestra compañera. En el caso, por ejemplo, de las caídas, o una caída de un precipicio también puede comprometer la columna vertebral de ese nivel, ¿no? Son lesiones por estallamiento y fracturas por flexión. La más conocida es la de Chance, que es la que mayormente se da, ¿no? Y también pueden haber las fracturas y luxaciones. Las lesiones en cuña por compresión anterior, entonces, que decíamos que una de las más frecuentes, por una sobrecarga axial. Cuando decimos sobrecarga axial, entonces hacemos énfasis de que hay el mecanismo se va a dar de arriba hacia abajo también, con flexión, y generalmente son estables, ¿no? Porque comprometen sí la columna vertebral, ¿no? Que puede ser anterior, generalmente anterior, ¿no? Y la más indicada para poder visualizarla es la lateral, ¿no? Pero también podemos solicitar, como ya hemos mencionado, la anteroposterior, que también se puede analizar en ese aspecto, ¿no? Pero la mejor la visualizamos en la lateral.
También pedir la tomografía computarizada o la resonancia también para delimitar. Recordemos, si tenemos duda, entonces pedimos otro tipo de estudio, ¿no? Las lesiones por estallamiento, entonces, es también por una compresión axial vertical, ¿no? En este caso hay una explosión de la vértebra, si se fijan en la gráfica, esta es en sí una tomografía, ¿no? Hay una lesión inestable, ¿no? Por los fragmentos óseos también que pueden comprometer, ¿no? La columna. Entonces ahí tenemos también las radiografías AP, por ejemplo, ahí que les están mostrando. Entonces es una destrucción, digamos, del cuerpo vertebral, en este caso, en forma de lámina, ¿no? Entonces la tenemos ahí comprimida. La lateral tenemos, entonces mostramos el acuñamiento de una vértebra, de un cuerpo vertebral sobre otro. Entonces ahí lo vamos a igual poder identificar, que también podemos encontrarlo en la zona posterior, en la columna posterior. La fractura en estallido también de Burch, entonces en una tomografía computarizada, ¿no? Entonces se puede delimitar, ¿no? A qué nivel está dado eso, ¿no? Igual la resonancia magnética que les decía, para ver la lesión a nivel de los ligamentos o de las partes blandas igual comprometidas. La fractura de Chang, que es la que, igual otra de las que se da mayormente a nivel de la columna torácica, entonces son fracturas transversas, o sea que parten o cruzan toda la vértebra en sí, ¿no? Y se producen por flexión. Y suele verse en accidentes de tráfico. La mayoría de ellos, entonces, se considera también el más común en lo que vienen a ser las fracturas por el uso de cinturón de seguridad, ¿no? Que como está a ese nivel, ¿no? Entonces puede haber lesiones retroperitoneales y abdominales. Ya de ahí para abajo, entonces ya las lesiones vienen a ser a ese nivel, ¿no? A nivel abdominal. Es entonces la de Chance o cinturón de seguridad, ¿no? Entonces vemos a nivel intervertebral, entonces un espacio, ¿no? Entonces signo del vacío vertebral, ¿no? Entonces están comprometidos a ese nivel, entonces hay una estructura, como faltara una estructura ósea, ¿no? Entonces, pero es una lesión también articular. En la lateral tenemos también, o se evidencia en todo caso, una separación de las apófisis y también hay una lesión a nivel de los ligamentos, ¿no? Las fracturas y las luxaciones a este nivel de la columna entonces son raras, pero pueden deberse a una flexión extrema, ¿no? Hay una flexorrotación o una disrupción, ¿no? Articular también, un desnivel, podría decir. Si se fijan en la radiografía de ese nivel, fíjense que no está igual o proporcional la columna, entonces hay un desnivel y un desplazamiento, por así decirse, de la columna. Y fíjense ahí que están comprometidos las tres columnas que les mencionaba, anterior, media y posterior, ¿no? Entonces hay una luxación, entonces, y esto obviamente al haber ese desplazamiento hay un compromiso neurológico. Las fracturas a nivel de la unión tóraco-lumbar, que viene a ser T11-L1, que recordemos la médula termina a nivel de L1, entonces hay que considerar en este aspecto que puede ser consecuencia de una hiperflexión aguda y rotación. Hay que cuidar de aquí para allá abajo, a nivel sacro también, entonces cuidar que no haya rotación porque puede dañar irreversiblemente la médula, ¿no? Entonces, y provocar las cuadriplegias que mencionaba mi compañera igual. Entonces, hay que cuidar esa parte, por eso se consideran inestables, ¿no? Porque hay un compromiso medular.
Entonces esto puede ocurrir por caer de cierta altura. Por ejemplo, cuando nos caemos de sentados, igual hay un compromiso de ese nivel, entonces dependiendo si no hay un mecanismo de apoyo al caer, entonces puede ser, o caídas de altura que comprometen igual la región retroperitoneal. A este nivel entonces vemos en la T12, por ejemplo, una pérdida del espacio, o hay una ampliación en todo caso del espacio de las apófisis espinosas. Entonces ahí analizamos, por eso es lo ideal, ¿no? Es pedir la AP y la lateral para estar seguros, ¿no? Y tomar las consideraciones al respecto. Bueno, para finalizar, tenemos las fracturas lumbares, ¿no? Entonces, aquí, como les decía o les antecedía, de que las lesiones aquí son más complicadas, entonces, que pueden producir un déficit neurológico más completo, ¿no? Entonces, considerando que puede haber una disfunción, dependiendo de los nervios implicados, una disfunción vesical e intestinal a este nivel. Entonces, hay que analizar bien todo lo que vienen a ser las radiografías laterales o las AP. Bien, eso es todo. Perfecto, muy bien. Muy relevante la caída que tienen las personas sobre su propio peso en la parte de la zona sacrocoxígea recibe un nombre y se llama caída de horcajada, ¿está bien? Que es muy importante, caída de horcajada. Es muy importante para que todas, sobre todo los hombres no tanto, pero sí las mujeres, tengan en conocimiento como un antecedente. Lo que esta última parte que habló su compañera es muy importante. ¿Para qué? En las mujeres, sobre todo para cuando se vaya a tener en cuenta en el periodo fértil, para cuando vaya a descender el producto por el canal duro y blando, ¿no es cierto? Ustedes saben bien que cuando el producto está descendiendo, se va a producir una cierta descenso del producto y que va a producir una apertura de la zona sacrocoxígea, lo que va a provocar hay un nombre, creo que se llama diástasis. No sé, no recuerdo bien el nombre en la nomenclatura en los huesos, lo que provoca un signo importante que el niño ya está encajado, ¿no es cierto? Y que vamos a tener nosotros ese tipo de elemento importante que va a ser el promonto suprapúbico. Entonces, cuando el producto se cuenta en el promonto suprapúbico, se produce una apertura de lo que va a ser o de la zona sacrocoxígea, que en las mujeres que han tenido el antecedente de caídas en horcajadas es una sensación muy importante, muy dolorosa, por la cual generalmente no logran llegar a lo que va a ser el nacimiento normal, natural, por lo que tienen que irse a lo que va a ser la cesárea. Este tipo de caída en horcajadas son muy importantes. ¿Por qué? Porque va a haber una sacralización de la S5. ¿Está bien? Es muy importante la sacralización sobre lo que va a ser el coxis, sobre el sacro, y la lumbar sobre la sacra, la última lumbar sobre la sacra. Hay un tipo de aplastamiento. En las mujeres es muy complejo por lo que estoy hablando en el momento de lo que va a ser el nacimiento. Pero ¿cuándo van a tener mayor relevamiento? Cuando llegan a la etapa final de su a postrimerías de lo que va a ser el climaterio. Después del climaterio existe una resorción ósea normal, por eso que a todas las mujeres después del climaterio se les tiene que hacer ¿qué examen? ¿Ustedes me pueden decir? ¿Qué se les pide a las mujeres? Después de la menopausia, ¿qué examen se solicita? Después. ¿Perdón? ¿Qué examen pedimos? Densitometría ósea.
para determinar el grado de resorción ósea que existe de las personas, para determinar algún grado o producción o inicio de la osteoporosis. Todo lo que sus compañeras han hablado, eh, me gustaría verlas a todas, las tres niñas, las felicito. Realmente he quedado ante tantas noticias ilógicas, tantas noticias tristes, tanta realidad incólume que tenemos en todos los lugares del país por donde nosotros y ustedes se encuentren. Esta es una de las gratas noticias que yo veo y que me encanta ver y que me gusta sentir, sobre todo, de que ustedes estén avanzando de esa manera, de que realmente, muchachos, el grupo de hoy me dejó asombrado. De principio a fin me captó la atención. Creo que han sido brillantes maestras hoy día. No sé, esa es una percepción muy personal. Ojalá hubiera sido igual en el grupo. Un alto nivel de preparación. Yo creo que cuando uno desea, lo hace realmente de buena manera. Estamos tomando nosotros examen de grado en las universidades privadas y a veces hago preguntas que les hago a ustedes. Y siempre me pongo a pensar cuando les hago preguntas a esos muchachos, a esos alumnos, si ustedes las responderían. Y siempre me quedo pensando y siempre digo y pienso, me gusta ser positivo y digo que sí, ustedes sí pueden hacerlo. Y muchas veces cuando yo voy a hacer una pregunta me pongo a una retrospección de hace 20 años atrás y digo, ¿qué hubiera yo respondido si mi docente me estuviera preguntando esto? Lo mismo que ustedes han hablado. Elementos muy importantes y de verdad las felicito, niñas. Creo que ha faltado esa a su compañera, pero no se ha notado muy alto nivel de nuestra charla, que más bien está grabada, que va a quedar como una de las charlas muy importantes que pueden ser replicadas para el resto de los quintos, para que sepan cómo debe leerse una radiografía, cuáles son las tendencias, cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta, y ustedes mismos. Yo antes, cuando me fui a Buenos Aires, después de acabar mi residencia, me fui con 2 maletas grandes. Cuando yo paso la frontera, me pregunta el gendarme, ¿y qué estás llevando? Llevaba una grande, me la abre y ve la cantidad de libros y una más pequeña que era mi ropa. Y estos libros, me dice, son mis conocimientos, lo que tengo que llevar allá. Y la más chica es por si la necesito, la ropa. En cambio, ahora ustedes, con este tipo de charlas, las pueden guardar en algún Google Drive y cuando deseen repetir algo, las abren y las comienzan a ver y les puedo asegurar que la charla de hoy día les va a servir de hoy en adelante como memoria de algo importante que estamos haciendo. Yo felicito a todo mi grupo, me siento muy orgulloso de ustedes, la verdad que es una noticia muy placentera para mí, me motiva mucho a seguir con ustedes. Eh, yo casi siempre soy profesor de los muchachos, no me gusta ser profesor, yo digo, soy profesor de ustedes porque siempre los estoy defendiendo en muchos lugares. Muchos de mis colegas docentes no quieren verme ni en pintura porque yo apoyo a ustedes, yo los apoyo a ustedes, porque creo en ustedes, cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes se queda en mi materia, es porque quiere verme de nuevo el año siguiente. No es porque yo los haya aplazado. Porque ustedes pueden, además hay algo importante, que yo siempre les demuestro. Las mejores notas de quinto son de mi grupo. Y en muchas ocasiones han dudado de mi honor, indicándome que yo daba los exámenes a mis alumnos. Yo nunca hice eso. Yo nunca regalo un punto a una o a uno, porque si yo hago eso, mi conciencia me dicta que debo ayudar a todos. Y ustedes, si sacan una muy buena nota conmigo, es porque lo han merecido y es porque ustedes han decidido ser muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales, porque ustedes ya son médicos, ya se están trazando la línea de médico. Es algo que es muy natural, que es algo muy evidente. Y no sé si ustedes están sufriendo el mismo estrés que yo sufría cuando estaba en quinto. Me comenzaba a preocupar de las otras materias. Y si ustedes se dan cuenta, con la revisión radiográfica que hemos hecho hoy día, no es necesario volver 5 años, 4 años atrás o 3 años atrás. Ya queda esto en la memoria de ustedes. Por eso que me es muy importante. Las vuelvo a felicitar, queridas niñas. El grupo de día, fantástico. El nivel que han puesto para el resto de sus compañeros es alto. Espero se mantenga, espero lo mejoren.
no solamente para un orgullo mío, sí, es muy orgullo, pero para de todos ustedes y cada uno que sepan leer una placa, que al año que viene sean puntales fundamentales para lectura de unas placas, de una tomografía, quizás una resonancia magnética. Y lo que dijo su compañera es muy importante. Ahora, para sintetizar el ABC también puede ser la altura, el borde y el canal. Altura, el borde y los canales que deben determinar. Es sencillita la regla. ¿Cuándo van a sacar radiografías de la columna? Ya no se saca de manera obligatoria en la revisión primaria. Ninguna. Ténganlo en cuenta. Nada. ¿Cuándo deben sacar? Cuando el bichito que vive aquí dentro de ustedes, que se llama duda, les diga, estoy sospechando de una lesión. Y cuando sospechen de una lesión, determinen si es una lesión alta, cervical, torácica, lumbar o sacra. Su compañera decía que habían fracturas estables e inestables. Clínicamente, la fractura inestable todavía provoca dolor, todavía provoca una sensación de un hormigueo, sensación de una hipoestesia y una sensación, como dicen los pacientes, de electricidad, de un choque de electricidad, que es una sensación que van a sentir, entonces ustedes están pensando en una lesión inestable. Pero cuando el paciente no tiene dolor o el dolor es realmente importante, ustedes tienen que sospechar de que hay una lesión completa. Por eso que nosotros siempre decimos, y como dijo su compañera en la última placa, en la última exposición, en la última parte, muchos de los jóvenes se lanzan de las piscinas y esas lesiones son muy frecuentes en las emergencias. Yo he visto un montón en despejillos cuando hacía residencia. He recibido unos 3 o 4 jóvenes que han tenido lesiones completas medulares, secciones medulares por este tipo de lesión. Cuando ustedes tengan estos pacientes, coloquen con sumo cuidado lo que va a ser el collar cervical. En pacientes que tienen moto y que creen que son el escuadrón suicida, parte del escuadrón suicida, y llevan casco, esos pacientes hacen ese fenómeno que habló su compañera, que es del latigazo, y se producen lesiones cervicales. Es decir, en las motocicletas la mayoría de las lesiones son por latigazo, y en las lesiones y en accidentes automovilísticos que no tienen o tienen cinturón de seguridad, pero van a más de 60 kilómetros por hora y hay un choque brusco, sí, también va a existir. Desde todo punto de vista, lo que yo siempre les digo a ustedes, el alma semiológica tiene que estar presente en cada uno de nosotros. Tienen cada uno de ustedes tratar de determinar e encontrar la razón fundamental en razón a lo que va a ser la clínica del paciente. No se olviden, hay algo importante que los viejitos nos decían. Y yo me siento, a la edad que tengo, a la edad de ustedes, yo siempre me sentía un viejito, porque me gustaba mucho escuchar a mis maestros. Decían, el 50% de los diagnósticos es la historia clínica, ¿cierto? Entonces, hagan caso, estudien, vean al paciente, determinen, concéntrense en lo que el paciente está diciendo, traten de alguna manera de ver y verificar lo que el paciente les está indicando, cuál ha sido la patomecánica, porque en este tipo de lesiones son muy importantes determinar la patomecánica que el paciente les está dando. Y muchos viejitos decían, la clínica es soberana y canta. Entonces, ese sentir, ese canto, tienen que ustedes encontrar y saber definirlo. No tengo que actuar por actuar y tampoco la actuación, como es algo que yo siempre les digo a ustedes, el principio fundamental de un estudiante de medicina son los fundamentos, son los conceptos. Si ustedes no tienen conceptos, no van a poder encontrar y no van a poder avanzar hacia el futuro. Es importante que vayan encontrando los conceptos, comenzando a aplicarlos y en el futuro aplicar eso en razón a la medida. Les voy a hacer algo que siempre me gusta indicarles. ¿Cuántos oídos tenemos nosotros? 2. ¿Cuántas bocas tenemos? 1. ¿Cuántos ojos tenemos? 2. Vean más, escuchen más, hablen menos. ¿Por qué? Prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras.
siempre importante cualquier elemento que ustedes vayan a determinar como futuros médicos, que vaya encuadrado en aquellos elementos. Yo por día estoy recibiendo como unas 50 llamadas y 50 pacientes que creen que están con COVID. Tengo que preguntar algunos detalles, tengo que ir determinando algo y entonces alguna secuencia epidemiológica que tengo que ir viendo paulatinamente y tratando de emplear lo que va a ser mi semiología, y una semiología como estamos ahora, a distancia. Entonces, que yo tengo que, como médico, determinar. Y les puedo asegurar, aunque muchos docentes no lo crean, por ejemplo, lo veo a José Ferrufino. José va a ser mi médico y yo voy a ser su paciente. Y esta es la manera de interrelacionarnos que vamos a tener de aquí en adelante. La de que van a tener ustedes con su paciente. Va a ser totalmente distinto y diferente. Seguramente me va a preguntar algunas cosas el doctor José, que yo voy a tener que responder y de manera virtual. No voy a poder encontrarme. ¿Qué vas a hacer, José, para poder entender el cuadro que yo tengo? Dime, ¿qué sería importante para ti? Aparte de mantener una buena conexión, obviamente. El interrelacionamiento, ¿no es cierto? La prestancia de atención que yo tengo que tener con ustedes y ustedes hacia nosotros. Ustedes me van a preguntar algunos datos. Ustedes van a preguntar algo importante que yo tengo que decírselo. Obviamente, las consultas de este tipo aún no se han visto desde el punto, no se han visto como algo, un elemento legal, pero que tiene que estar adaptado a nuestros días. ¿Está bien? Las felicito nuevamente, niñas, a todas ustedes. Me agradó mucho, 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 muy interesante. Realmente me sentí satisfecho con el nivel que hemos tenido de nuestra exposición. La vara está alta, quiero que esté siempre alta. Quiero que sean ustedes los mejores estudiantes de la universidad, de la facultad. Es mi mayor deseo. Eh, no me importa que digan algún día el doctor Aparicio, no, quiero ustedes mismos, siéntanse orgullosos de ustedes. ¿Está bien? Por favor, quiero que enciendan sus cámaras para poder sacarle la asistencia, que la voy a hacer puntuable, porque yo ya conversé con el doctor Dorado y le dije que yo estoy haciendo mis clases y que se están haciendo puntuables. ¿Está bien? Así que por favor, si pueden encender sus cámaras para poder tenerlas. Y las coordinadoras están tomando lista de cada una de ustedes. Si alguna tiene alguna consulta, por favor, me las hace, dígame. ¿Algo quedó inconcluso de la charla? Disculpe, doctor, ¿cuál sería la limitación de un paciente que tiene un tratamiento de fusión vertebral? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir, por favor? Me gustaría saber cuáles serían las limitaciones de un paciente con tratamiento de fusión vertebral.
¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha, ¿Sí? doctor? Ahora sí, por favor, ahora sí te escucho. Por favor, reiterame la pregunta. Me pregunto cuáles serían las limitaciones de un paciente con tratamiento de fusión vertebral. Perdón, no te escuché bien. Las limitaciones de un paciente con tratamiento de fusión vertebral. Ya. Son situaciones que a veces tenemos que tener las proyecciones. Las proyecciones quizás es algo que faltó decir en relación a qué tipo de proyecciones vamos a pedir y qué tipo de aparatos tenemos. Para ese tipo de circunstancias son muy importantes lo que van a ser los equipos de rayos X portátiles. Por ejemplo, las proyecciones de la columna tienen que ser de frente y lateral. Frente y lateral, que son las más importantes. ¿Está bien? Que son las proyecciones en las cuales yo necesito ver cualquier de las patologías altas, medias o bajas que vayamos a ver. Y para eso tenés equipos portátiles que puedes utilizar. Ahora, si ustedes no quieren esos equipos portátiles, podemos utilizar las tomografías, que son elementos todavía importantes, y las resonancias, sobre todo para canal medular. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? No, lo que yo preguntaba era al paciente vertebral, si tuviera alguna dificultad de movimiento extra o ¿Ya? tuviera la misma movilidad después de hacer la fusión. Que yo Sí. creo que sí tuviera, ¿no? Sí, es importante por eso que la proyección que vayas a pedir, y si tienes equipos, porque muchas veces el paciente tiene que estar de pie. En estos casos puedes pedir las radiografías móviles, que ya están, inclusive las radiografías ahora son digitales, ¿no? Como el que tenemos en la caja petrolera, que es totalmente diferente. Son digitales y con equipos móviles en el que el paciente no lo mueve, ya se sacan las radiografías. Pero en caso, cuando haya mucho dolor del paciente, es importante mantener en una tábula espinal, que es lo más importante, y tratar de inmovilizar lo menos posible, hasta que descartes alguna posible lesión medular. ¿Consultas, niños? ¿Alguna otra consulta? Gracias, Axel. ¿Pregunta? ¿Alguna otra consulta? Tenemos, bueno, entonces, ¿cuándo sería nuestra próxima clase? Ángeles o Carolina. El jueves, doctor. ¿El día? Jueves. Jueves. Está bien. Listo. A ver, cuéntenme un poquito cómo ha sido esa resolución que la han distribuido entre ustedes. Por favor, Ángeles o Caro, cualquiera de las dos, cuéntenos. Como resolución, doctor, hemos puesto, bueno, usted dijo que tenía 2 días de la semana que no podía pasar una clase, entonces hay clases que se pasan en la noche y por eso hemos visto, ¿no? Para no perjudicarnos con otras clases a partir de las 9:30, y también como usted tiene trabajo, llega y tiene que hacer su debido cuidado de bioseguridad, ¿no? Para ingresar a su hogar. Hemos considerado que esa era la hora prudente y bueno, con los chicos tampoco ha habido objeciones, o sea, no ha habido objeciones, o sea, ha sido algo por votación y como ha visto en el grupo es más del 80%. Bueno, perfecto. Entonces estaríamos tomando esa actitud que me parece muy prudente, muy atinada. Me gusta mucho eso que ustedes hayan determinado. Así ponemos un horario a las disertaciones, a todo aquello. Y la dinámica que estamos adoptando me parece muy interesante porque yo doy la teoría y ustedes van ampliando un poquito aquello. Entonces, si hay sugerencias, siempre estamos abiertos a las sugerencias, muchachos. Entonces, me parece muy buena esta alternativa que tenemos. Aparte que ustedes ya creo que saben lo que ha salido del ICU, ¿no? Ya saben el reglamento que ha salido del ICU. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adaptar nuestras
evoluciones y evaluaciones hacia ustedes, que vamos a defenderla seguramente, que algunos docentes todavía no están de acuerdo, pero bueno, vamos a tener que determinar en el transcurso y en el camino. Para despedirnos, una última consideración. La curva del ascenso, el ascenso de nuestra curva epidemiológica va a llegar pronto a su clímax máximo. Cuídense mucho. Nuestros alrededores están copados de mucha enfermedad, en algunos casos muy sensibles, como en nuestros entornos, en nuestro curso, en nuestra familia. Tratemos de cuidarnos lo más posible, no solamente por ustedes, no lo hagan por ustedes, no se preocupen por ustedes, preocúpense por los que están debajo de ustedes y por encima de ustedes. Que la conciencia sea el elemento más importante para descansar. Den todo por su bioseguridad, cuídense mucho, traten de cuidarse lo máximo, encomiéndense en las alas del Altísimo, que los cobija a todos ustedes, a su familia, y que los aparte del dolor, de la tragedia, de una pérdida. Y ante la pérdida tenemos que estar nosotros todos unidos y compartir el dolor, porque cuando se comparte el dolor, de alguna manera es mucho más llevadero que llevar la carga de uno solo. Y no se olviden que en alguna parte de la Biblia dice que la carga es a la medida de lo que puede soportar cada uno de nosotros. Sin embargo, nunca estamos preparados para la pérdida de un familiar, jamás. El dolor es importante, intenso. Inclusive en la medicina ustedes se van a preguntar, no hay un solo libro que nos diga cómo tiene que lidiar el médico ante la pérdida de un paciente o cómo el médico tiene que lidiar ante el dolor de la pérdida de un esfuerzo que tiene que hacer. Pero eso también nos obliga a pensar que somos seres humanos, que tenemos muchas limitaciones y que hay un ser supremo que nos está cobijando y que seguramente sus caminos son misteriosos, ciertamente. Pero tratemos de que ese misterio no llegue tan temprano y que sea un poquito más allá. Y tratar de tener fe, esperanza y sobre todo mucha tesón en que esto va a salir, que todo va a ser positivo. También nosotros estamos muy compungidos con la pérdida de nuestros 3 docentes en la Gabriel. Somos números esperando quién es el próximo. Es una pena que va pasando todos los días, que vamos viendo. Hoy día fallecieron 2 colegas más, ayer fallecieron otros, y si se dan cuenta, el gremio más tocado en esta pandemia somos los médicos, lo que ustedes decidieron ser, lo que yo decidí ser. Por eso se acuerdan una clase inicial presencial que tuvimos, yo les dije, si yo tuviera que volver 25 años atrás, yo no escogería esta profesión. Ahora no sé, cada uno de ustedes haga hacer una pregunta esta noche, intente dormir. ¿Por qué la escogieron y si la escogerían de nuevo? Ante todas las situaciones que vamos viendo. Y si se dan cuenta, la mayoría de los médicos que están falleciendo son personas de la edad media, no son ancianos. Y muchos me preguntan, ¿dónde están los ancianos? ¿Dónde están las personas de tercera edad en su casa? ¿Quiénes están muriendo? Nosotros, los que estamos en primera línea. ¿Es justo? No lo sé. Nosotros tenemos una vida por delante como ustedes. Y aquellas personas que están en sus casas ya tienen una vida hecha. Si la vivieron bien, no la vivieron, pues es su problema. Pero deberían estar con nosotros luchando mano a mano con esto. A excepción del maestro de traumatología, nuestro querido doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor Arturo García. Arturo, que era un excelente jugador de fútbol, excelente persona y muy buen tipo. Es uno de los pocos que estuvo al frente. Y es realmente, yo les pido a ustedes que en algún momento de su silencio hayan oraciones por ellos, por sus compañeras, alguien que esté necesitando en el grupo, por una oración de nosotros, por encomendarse a sus familias y por todos aquellos que nosotros estamos ofrendando nuestro sacrificio de ir a los hospitales, porque realmente es bien complejo, les puedo asegurar. Yo antes de que llegue a mi turno, ya estoy un día antes, estoy ya con los correteos y con bradicardias y arritmias, tratando de ver cómo me voy a cuidar y cómo voy a estar con mis pacientes. Pero a la vez me preocupo por ellos, que esos pacientes no pueden quedarse solos, ni siquiera en la hora de su muerte. Y los médicos, es algo que yo me acuerdo de mi maestro Cástulo Chávez, cuando yo un día había un paciente quemado que se estaba muriendo y no había nadie al lado. Y me reteó y me dijo, ¿cómo puede ser posible que no haya un médico al lado de ese paciente? Porque es un médico que recibe
la primera visión que tiene uno es un médico al venir a este mundo. Y al irse de este mundo tiene que ser un médico que dé la salida de este mundo. Espero que eso siempre esté presente en ustedes. Les deseo las mayores bendiciones y a todos ustedes como a sus familias y espero verlos pronto. Me agradó muy buena y la extensa nuestra clase. Así que muchas gracias, niños. ¿Está bien? Nos vemos pronto. Muchas gracias, Ángeles y Carol. Gracias. Buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches, Muy buenas doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor.